Listo, bienvenidos a todos a un nuevo live de HS con Nueva Visión y Safety Ya. Hoy vamos a hablar del plan de auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Recordemos que plan de auditoría no es lo mismo que programa de auditoría. ¿Recordamos un poquito lo que hemos visto en las sesiones anteriores, Diana? Sí, dale. Yo, no, la idea era que... Entonces, recordemos que este es el tercer live. El primer live lo hicimos de tipos de auditoría. Si no lo han visto, consúltenlo en cualquiera de los dos canales. Y ayer hablamos del programa de auditoría. Hoy vamos a hablar de plan de auditoría, que no es lo mismo que programa. Comencemos entonces de una vez con el tema. ¿Te parece, Diana? Dale, Carmen. Ok, otra vez tuvimos problemas técnicos en Safety Ya, entonces publicaremos el video en diferido en nuestro canal. Si tienen alguna inquietud, desde HSQ Nueva Visión, en el chat, porfa, escriban ahí las inquietudes que tengan sobre el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Plan de auditoría. Entonces, el plan de auditoría, a diferencia del programa, es un plan por cada auditoría. Recordemos que nosotros dijimos, la organización tiene un programa de auditoría. En ese programa de auditoría establece los objetivos, el perfil del auditor o de los auditores y establece cuántas auditorías va a hacer en un periodo, normalmente un año. Entonces yo en el programa puedo decir, este año voy a hacer 3 auditorías con estos objetivos, con este perfil de auditor, con esta metodología, todos los temas que vimos en la primera sesión de tipos de auditoría. Luego, en ese programa, yo he definido varias auditorías. Cada una de esas auditorías debe tener su plan de auditoría. ¿Quién elabora el plan de auditoría? Lo elabora el auditor o el equipo auditor. Recordemos que la auditoría puede ser realizada por una o varias personas. Si es por una, normalmente hablamos de que fue realizada por un auditor o una auditora. Cuando son varias, normalmente hablamos del grupo auditor o del equipo auditor. Que el equipo auditor siempre tiene un auditor líder, como el que dirige la cabeza del grupo. Entonces son ellos, este equipo auditor, los que elaboran el plan de auditoría. ¿En base a qué lo elaboran? Uno, pues a la planeación que se haya realizado. Es una auditoría de un día, de 2 días, es una auditoría de mediodía. Entonces, dependiendo de esos objetivos que se quieren lograr y la revisión previa que los auditores han hecho de la documentación, determinan cuánto tiempo le van a dedicar a cada proceso o a cada requisito legal o a cada estándar. Entonces, el plan de auditoría es como una agenda de un día en el cual dicen 8 de la mañana, llegada al equipo auditor, 8:30, reunión de inicio con todos los trabajadores, 9, se inicia revisión de matriz de riesgos o del estándar de recursos o del estándar de salud, dependiendo cómo haya organizado el, el día de trabajo, el día de auditoría, este equipo auditor. Entonces tiene normalmente, bueno, una introducción, la empresa, la fecha, el equipo auditor, el objetivo, normalmente, y también tiene pues las horas. Entonces, en el espacio de tiempo de 8 a 8:15, reunión de inicio, de 8:20 a 8:40, reunión con la alta dirección, de 8:40 a 9, cada uno de las horas, de los horarios de la jornada, empiezan a delimitarse por qué se va a abordar. Es tan detallado como el auditor lo quiera o como se requiera. ¿Sí? Hay auditores que lo hacen prácticamente por bloques pequeñitos de 15, 20 minutos. Hay otros que lo hacen es por bloques de 1 hora. Entonces muchas veces uno dice, bueno, de 8 a 9 revisamos matriz de riesgos, de 10 a 11 programa de capacitación, de 11 a 12 revisamos plan de trabajo. Pero hay otros que sí se van al detalle de decir cuántos minutos van a dedicar a cada ítem. Depende mucho pues de los auditores. Al final, ¿qué es lo que obtiene la empresa? Por parte del auditor, eso debe ser enviado días antes, no puede mostrarse el día de la auditoría. Días antes se tiene que socializar. ¿Por qué? Porque la auditoría va a requerir de varias personas. Entonces, entre ellas va a estar la gerencia. Además de la gerencia, pues el COPAS, el comité de convivencia, entonces es bueno que ellos sepan en qué momento del día van a ser llamados a la auditoría, que sea algo mucho más planeado para garantizar que se garantiza que las personas puedan asistir.
Sobre todo es muy importante con la alta dirección. No podemos cuadrar a una hora donde la alta dirección no va a estar. Entonces, normalmente lo que primero se cuadra es cuál es la disponibilidad de la alta dirección para asistir y a partir de ahí se empiezan a cuadrar las otras personas. Entonces, el auditor hace el plan de auditoría, lo envía a la empresa, en la empresa lo revisan, lo socializan con el COPAS, dicen si están de acuerdo o no, o plantean cambiar algún elemento o el orden. Por ejemplo, uno puede decir, no, es que la parte de revisión de pagos de seguridad social, eso es con talento humano y la persona de talento humano todas las mañanas de 8 a 10 está un comité. Entonces uno podría decir, no, cámbiale la hora para que esta persona pueda estar. Entonces, eso es un va y viene entre las partes en las cuales se ponen de acuerdo para saber qué se va a hacer ese día. Y el día de la auditoría, pues se ejecuta ese plan. Entonces, decimos que en nuestro sistema de gestión tenemos un programa de auditoría anual, es uno para toda la empresa, pero tenemos tantos planes de auditoría como auditorías realicemos. No sé si quieras adicionar algo, Diana. Caro, sí, pero estamos teniendo problemas con tu imagen. No quedó ninguna imagen mientras hablabas. No sé si puedas dejar de pronto una imagen para que no se quede como la pantalla en negro. Ah, ok. Bueno, entonces acá los invitamos a ver el video de Septilla y seguramente entonces yo reemplazaré también ese video porque había puesto la vista compartida como para que las personas vieran que estaba yo ahí. Dale. Tienes tu dificultad. Bueno, de pronto para las personas que quisiera retomar un poquito, hacer un breve resumen ahí para que no quede como que la persona estaba pensando que iba a salir Cari y pues no se veía la imagen. En resumen, el plan de auditoría es el plan del día, ¿no? El plan de cómo se va a realizar la auditoría en los diferentes horarios, el objetivo, está escrito quiénes son el equipo auditor, el auditor líder, quiénes son los auditados y viene como el horario del día de lo que se va a hacer en la auditoría. Ese es el plan de auditoría. Normalmente es el que entrega el auditor. Ese lo entrega el auditor. Fijémonos que el programa de auditoría que hablábamos el día de ayer lo entrega, digamos, el líder del sistema de gestión. Y el plan de auditoría lo entrega el auditor. Puede ser que sea la misma persona o no, pero generalmente pues será ese externo, esa persona independiente. ¿Qué más para decir ahí respecto al plan de auditoría? Lo señalabas, se puede hacer tan milimétrico como quiera el auditor y pues logre ese común acuerdo con los auditados, porque se puede poner, por ejemplo, de 8:35 a 9:45 tal proceso o tal tema, ¿cierto? Pero pues de todas maneras también tendrán que llegar a un acuerdo porque yo no puedo imponer, por ejemplo, la hora del gerente, ¿cierto? La hora a nivel gerencial, pues sobre todo en auditorías internas, porque en auditorías de segunda y de tercera parte, pues sí, realmente es como en el horario que le toque, el gerente se tiene que someter a ese horario, pero en la auditoría interna sí es como de común acuerdo. Entonces, para que tengamos la diferenciación en este plan de auditoría, también acá para decir que en el plan de auditoría no se pone la misma lista de chequeo porque a veces hay esa confusión. La lista de chequeo es otra cosa. La lista de chequeo es donde yo voy a poner los ítems que voy a pedir en la auditoría. Acá simplemente son los horarios en los que voy a auditar las temáticas. Puede ser que, por dar un ejemplo, del decreto 72 de 2015, entonces puede ser que iniciemos con identificación de peligros o matriz de peligros y ahí nos vamos a quedar de pronto 30 minutos.
Entonces sería de 7:30 a 8 matriz de peligros, pero la lista de chequeo de matriz de peligros pues va a ser, por ejemplo, la matriz de peligros contiene la jerarquía de controles especificada por el decreto 72, la matriz de peligros se realizó con la participación de los trabajadores. Bueno, las diferentes preguntas que ustedes tengan como auditores dentro de la lista de chequeo, que para hacer esa lista de chequeo pues también depende del auditor. Si ya es un auditor con experiencia, simplemente de pronto con poner matriz de peligros tendrá, ¿no? Pero dependiendo de ese nivel de experticia, y como lo hablamos en el primer video, para que lo revisen, la lista de chequeo claramente que puede ser la resolución 0312 de 2019, ya se me están confundiendo los años, entonces puede ser claramente esa. Siempre les aconsejamos que sigan la de los 60 estándares. No sé, Caro, qué más quieras aportar, y si no, pues invitamos también a las personas que nos están viendo a que visiten la página de lascarolinas.club. Ahí están los artículos también de los videos que hemos visto, los videos que vienen, y pues también las preguntas que consideren hacernos, por favor déjenlas en el chat para irlas ahorita resolviendo. Yo tenía una inquietud, Diana, tú que tienes más experiencia en sector industrial y manufacturero, ¿qué pasa cuando la auditoría incluye visita a la planta, por ejemplo? ¿Qué se debería tener en cuenta en ese plan de auditoría cuando hay esas visitas? Bueno, en el plan de auditoría es muy importante lo que tú estás diciendo, incluir como auditores o auditados, porque a veces uno no le exige a ese auditor que haga esa verificación en campo, ¿no? A nivel, ahorita que estamos a nivel virtual, esa verificación en campo también se podría hacer a nivel de fotografías, a nivel de videos. No quiere decir que no, ya eso se perdió, ¿no? Eso también se puede lograr a través de esa manera, o incluso programando un tiempo especial para ir a ver especialmente la operación. Entonces, primera recomendación, que sí se incluya como tú lo mencionabas, esa forma de hacer auditoría a través de observación, porque pues los papeles pueden ser muy lindos, pueden estar bien diligenciados, pero si uno va a ver en la operación otra cosa de lo que me contaron a nivel documental, pues claramente no hay coherencia, y tendría que revisar pues los documentos que no tienen congruencia con lo que yo vi en la operación. Entonces, eso para tenerlo como primera medida. Y como segunda medida, las diferentes instalaciones tienen algunos requisitos especiales en cuanto, primero, a seguridad social, ¿cierto?, que debe tener la persona. Segundo, puede ser también requisitos de inducción, por ejemplo, a campos de hidrocarburos o de minería. No se puede entrar si uno no tiene inducción de ese cliente, por decirlo así. Y también todo el tema de elementos de protección personal. Entonces, especialmente en plantas, pues uno no puede entrar con cualquier calzado, tiene que ser siempre con botas de seguridad, no puede de pronto entrar con bufandas o elementos que puedan quedarse atrapados en las máquinas que tienen en movimiento. De pronto para las mujeres pasa que uno a veces tiene la joyería pues que no es aceptada en este tipo de plantas, que de pronto uno no cuenta con los elementos de protección personal como auditor porque no se lo advirtieron dentro del plan de auditoría, pero también es como falta de experiencia de no solicitarle tanto el auditado al auditor como el auditor también preguntar pues para dónde va. Entonces esto sí
es, digamos, importante que lo incluyeran dentro de su plan de auditoría o se lo comunicaran de alguna manera también al auditor para que todos estemos alineados y pues no haya esos contratiempos, porque a mí incluso me ha tocado conseguirle botas al auditor, porque si no, no se puede hacer la auditoría y pues obviamente me sale más barato prestarle las botas que no se haga la auditoría. Sí, entonces ahí con eso que nos dice Diana, si ustedes van a hacer una auditoría que no es solo documental, donde el único sitio va a ser la sala de reuniones, sino que hay visita a la planta, ustedes podrían adicionarle o solicitarle al auditor en ese plan de auditoría que incluya una columna del lugar, sala de reuniones, planta de producción, recepción, bodega, y ustedes podrían en esos lugares, como respuesta al plan de auditoría, adicionar cuáles son los elementos de protección personal o las restricciones específicas que pueden tener. Esto puede serlo si ustedes no han hecho previamente un documento para visitantes en el cual esté toda esa información. Pero a mí me parece chévere ponerlo de una vez en el plan de auditoría, porque así después el auditor no puede decir no supe, no me llegó el correo, no lo leí, bueno. Y lo otro es ese tiempo de inducción que nos menciona Diana, que si el cronograma es muy ajustado, pues eso hay que informárselo al auditor para que lo ponga, porque si son 15, 20 minutos, pues nos va a modificar todo lo que es el plan de ese día. Recordemos que el plan puede ser a un día o varios días, entonces es posible que el auditor, cuando sean auditorías extensas, donde son varios días, es posible que él remita un plan para cada día o que remita un plan de una vez con las 3 fechas. ¿Por qué? Porque cuando las auditorías son muy extensas y el auditor no tiene certeza de qué se va a encontrar, pues muchas veces la planeación del segundo día la hace dependiendo de los resultados del primer día. Entonces podrían generarse algún tipo de ajustes. No debería, pero puede suceder dependiendo de las no conformidades que se encuentren. ¿Tenemos preguntas en el chat, Diana? Sí, hay una pregunta. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando, a los que no se animan a preguntar ahí, los animamos a que pregunten. Bueno, está, como ayer nos acompañó, hoy también nos acompaña Coordinación de Calidad. Entonces dice, si la voy a realizar escalonada por meses, por ejemplo, en octubre, noviembre y diciembre, ¿debo tener un plan por mes o en un solo es suficiente? Yo en esos casos, tú dirás, Diana, ¿qué recomiendas? Yo en esos casos recomiendo que el plan se haga por cada día, porque es que de un mes a otro pasan muchas cosas. Es muy difícil que yo hoy esté planeando lo que va a pasar en la auditoría de diciembre, cuando de pronto la auditoría de diciembre es del COPAS y yo voy a necesitar revisar las actas de noviembre y octubre y la de septiembre para poder hacer esa auditoría y todavía no las he recibido y no sé si al revisar esas actas determine darle más tiempo o menos tiempo al COPAS. Entonces, no hay una norma que impida hacer el plan de una vez las 3 auditorías, pero a la práctica creo yo que lo mejor es ir planeando unos días antes de la auditoría. El auditor manda el plan de auditoría, todos lo revisan, comprometer hoy al gerente para estar el 5 de diciembre a las 10 de la mañana en la auditoría, pues en la mayoría de los contextos en los que he estado es muy difícil. Normalmente uno, él sabe que ese día es la auditoría y días antes nos confirma la hora, pero es muy raro que nos lo confirme con 3 meses de anterioridad. ¿Tú qué opinas al respecto, Diana? Sí, para cada auditoría, un plan de auditoría, definitivamente. Y también una recomendación que es, digamos, pura cosa de novato, pura primiparada, es que uno hace el plan de auditoría, ¿cierto? O digamos el auditor externo le manda a uno el plan de auditoría por mail y uno pues simplemente asume que todo el mundo leyó el mail y ya. Lo ideal es, ahí sí puede ser, asegurarse virtualmente que sí recibió el mail, que es, me confirmas la hora en la que quedaste programado, o sea que el dueño del proceso, la persona que va a recibir los auditados, líderes que van a estar ahí como responsables de esos procesos,
estén enterados que tienen auditoría. A mí me ha pasado que luego yo asumo que el auditado pues sabe y llego allá con el auditor y me dicen, no, ¿cómo así que hay auditoría? Yo digo, ¿pero qué es esto? Entonces, eso es puro error de principiante, entonces para que lo tengan en cuenta, que como mínimo, si usted, pues digamos ya en esta nueva normalidad, asegurarse virtualmente que el auditado sabe que tiene auditoría. Claro, y cuando ya pasa eso, ya entraron con una no conformidad, porque significa que el plan de comunicaciones no funciona para temas de seguridad y salud en el trabajo. Sí, sí, sí. Bueno, aquí hay otra pregunta. La lista de chequeo para el auditor. Ah, bueno, Luciana. O Luciano, no sé cómo será que se pronuncia, pero muchas gracias por preguntar y por estar acá. Dice, la lista de chequeo para la auditoría, ¿el auditor también lo debe enviar? Fijémonos que no. En las auditorías de tercera parte, especialmente en las de certificación, nunca nos comparten la lista de auditoría. Eso es a discreción del auditor. Entonces, como lo decía yo, si el auditor es muy experto, esa lista de chequeo no será tan detallada, pero igual las notas que él tomará pues serán acordes a la evidencia que encuentre. Si uno no tiene experiencia en este tema, se aconseja pues que la lista de chequeo sea lo más detallada posible, pues para que a usted no se le olvide en medio del ejercicio de entrevistar a la persona, de mirar las evidencias, de hacer esta interacción, porque recordemos también que la palabra auditar viene de audire, que es oír atentamente, ¿cierto?, lo que me está contando el auditado. Entonces, uno en ese ejercicio se pierde fácilmente. Entonces, si la lista de chequeo no está detallada, pues uno se va a perder. Pero no es obligación y hace parte de también como de autonomía del auditor si la incluye o no en el informe de auditoría. Él podrá simplemente en el informe de auditoría, como pasa en las auditorías de certificación, simplemente emitir cuáles fueron las no conformidades, las oportunidades de pronto de mejora y las fortalezas y listo, sale. Entonces, eso es pues lo que hay que decir en ese tema. Si quieres, Caro, complementas o si quieres la siguiente pregunta. Pues ahí solo agregaría que también depende del alcance de la auditoría. En el caso, por ejemplo, de una auditoría de estándares mínimos, pues la base de la lista de chequeo, temas, criterios adicionales, pero la base está en la resolución. Entonces, en ese caso, si el objetivo de mi auditoría, recordemos que en el programa ya hemos estipulado cuál es mi objetivo. Si mi objetivo es a través de la auditoría identificar si estoy cumpliendo o no con los estándares mínimos, porque mi autoevaluación dio que estoy en el 98%, pero a través de la auditoría quiero confirmar si es así o no, pues lo más probable es que la lista de chequeo del auditor sea la misma resolución 0312 y es un buen punto de partida para la revisión de los temas legales. Eso sería como el aporte en esa pregunta. Listo. Dice, si hay un equipo auditor interno que desea estar todo el tiempo de la auditoría con el auditor externo, ¿está bien y deben opinar? Esta pregunta la hace Gloria Patricia. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, si quieres responder, Caro, para no ser siempre la que responde primero y luego no te dejo hablar. Esa pregunta es bien interesante porque la verdad nunca se me había ocurrido. Y eso depende, cuando nosotros miramos la ISO 19011, que es como digamos la madre de las premisas de lo que se debe tener en cuenta en la auditoría, la ISO 19011 contempla múltiples auditorías, o sea que hay auditores de diferentes aspectos, de diferentes partes, auditando al tiempo. Eso es una cosa que contempla ahí, que se me hizo extraña cuando la vi, porque nunca se me había ocurrido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues cada auditor va a ser autónomo en su análisis y cada auditor va a emitir
su informe con sus resultados y ya ustedes compararán un informe y otro. Lo que no se puede es que esos grupos de auditor interno en un momento sean auditores y en otro momento sean auditados. Yo diría que ahí es importante dejar súper claro el rol. Si ellos son auditores, en ningún momento pueden ponerse a responder preguntas por el auditado para defender la empresa ante el otro, porque ahí sí se cambiaría pues el rol y estarían siendo juez y parte por una cosa y otra. Pero si simplemente son dos partes que están auditando en simultánea, cada uno va a generar su informe y no hay ese conflicto en que el grupo interno se convierta en auditor y auditado a la vez, pues la misma ISO 19011 lo contempla como una posibilidad. A mí me parece un poquito complicado para el auditado estar respondiendo a dos al tiempo, con objetivos diferentes, porque ahí normalmente el uno va a tener un objetivo y el otro va a tener otro, porque no tendría sentido los dos auditar lo mismo, se me hace un poquito complicado. Creo que es mejor hacerlas separadas, pero no hay nada que lo impida. No sé tú qué crees ahí, Diana. Sí, pues de acuerdo. Normalmente esto se hace para hacer entrenamiento a los auditores. Hay unos perfiles de auditores, o sea, que lo pone la empresa y que dice, mínimo mi auditor tiene que tener tantas horas de auditoría. Entonces, así esa sería la manera de ir cumpliendo con esas horas de auditoría. Por ejemplo, eh, un buen ejercicio sería, por ejemplo, contratar a un auditor externo y yo, que soy el responsable del sistema de gestión, estar como acompañamiento a ese auditor y pues aprender de ese ejercicio para luego poderlo hacer a los otros procesos de manera que se garantice que es independiente. Pero coincido con lo que dice Carolina. Si soy auditor, no puedo ser auditado porque pues no estaría haciendo el rol de independencia. Si soy auditora acompañante, simplemente estoy ahí observando, tomando nota, aprendiendo hasta de los errores del auditor, del auditado, ¿cierto? Pero no puedo empezar, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo. Están auditando el proceso de operaciones y de pronto ellos les están preguntando, bueno, ¿usted cómo identifica los peligros que hay acá en el área? Y entonces ellos dicen, no, pues no sé, y uno que se muerde la lengua por decir, mire, aquí está la TS que usted hace, o aquí están los permisos de trabajo, o estas son las inspecciones preoperacionales, no sé. Entonces uno no puede ponerse a hacer eso, no debe respetar que están preguntándoles a ellos y si no responden bien o si no muestran la evidencia, pues ni modo, porque no estamos en ese rol de auditados. Entonces, sí es importante como conservar el rol en el que esté, porque pues si no el auditor también, el auditor que está haciendo la auditoría, pues también se va a molestar porque como, o sea, usted está acompañando acá haciendo entrenamiento o usted está con los auditados. Entonces, defínase, sería como la observación. Bueno, las siguientes preguntas dicen, Gloria Patricia nuevamente dice, ¿me pueden recordar para este año cuándo es recomendable hacer la auditoría con auditor externo, noviembre o diciembre? Pues cuando tú quieras, cuando tú la quieras hacer, porque realmente depende de tu sistema de gestión. Si ya en diciembre todo el mundo está con su alegría en novenas y ya no quieren saber nada más de esto, entonces te recomendamos hacerla en noviembre. Si tú tienes algunas actividades por ejecutar importantes de tu sistema de gestión, en noviembre, pues hazlo en diciembre, depende de tu sistema, ¿no? Sí, diciembre tiene el problema es que mucha gente sale de vacaciones y muchas empresas cuadran turnos, entonces hay los que salen del 1 al 20 y los que salen del 16 al 30 y los que salen del 20 al 2 de enero. Entonces también va a ser muy difícil que todas las personas que se necesitan para la auditoría esté. Yo también recomiendo en noviembre que si se presenta algún problema, pues hay tiempo de reprogramarla para diciembre.
pero me parece que la mejor época es noviembre, así con el resultado de la auditoría. Recordemos que en diciembre hay una tarea súper importante que es hacer el plan anual del siguiente año, según lo que dice la 0312. Entonces, ese insumo de auditoría es súper importante para la planeación del siguiente año, y si nosotros lo hacemos en noviembre, vamos a tener todo diciembre para hacer un buen plan anual. Si nosotros lo hacemos en diciembre, pues nos va a quedar mucho menos tiempo para esa planeación. Pero la norma no exige, la puede hacer en cualquier día del año. La norma no tiene un requisito legal, lo que dice es que mínimo una vez al año. Ustedes deciden si la hacen en enero, la hacen en noviembre o la hacen en diciembre. Pero personalmente el mes que más me gusta es noviembre, entre octubre y noviembre. Diciembre pasan demasiadas cosas. Sí, es verdad. Respecto, ya seguimos con las preguntas, pero recordé también que en el plan de auditoría, como esto también se trata un poco de compartir experiencias, no solamente lo que puedan encontrar ustedes a nivel académico, en el plan de auditoría, como tenemos unas horas en las que vamos auditando pues ciertas temáticas en las que están involucradas según el alcance de la auditoría, a mí me pasaba que al principio nosotros teníamos auditorías con externos. Entonces ese externo, pues nosotros lo invitábamos a tomar el break, nosotros le damos un almuerzo que demoraba 1000 años. Bueno, o sea, nosotros hacíamos todo lo posible por demorar esos tiempos muertos. Y una vez, pues normalmente nos iba muy bien porque, digamos, el sistema estaba bien y pues la persona se sentía bien atendida. Pero una vez que un auditor, pues hicimos normal, o sea, lo normal que era darle su break, su almuerzo, y no le empezó a dar el tiempo, o sea, se fue corriendo esos tiempos del plan de auditoría y no tuvo ningún problema en quedarnos hasta las 8 de la noche y estábamos en una empresa a las afueras de la ciudad y pues el transporte era complicado. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Ponerle transporte al señor también porque, pues, no, o sea, ahí nos daba pena que él cómo se iba a volver para su casa y además que al otro día seguíamos en auditoría, o sea, todavía no nos había entregado el informe, entonces también seguíamos dependiendo de él. Entonces, le recomiendo que no se excedan en esas atenciones o en no responder adecuadamente a los tiempos de la auditoría, porque digamos que a veces uno tiene esas mañas, pero no es conveniente, todo en su justa medida, y recordarle al auditor si es que no tiene un buen manejo del tiempo, pero es que ya deberíamos estar, según el plan de auditoría, en esta sección. Entonces, como hacer ese control por parte del auditado para que luego no se excedan, o hay veces que también me ha tocado que el auditor dice no lo vi y entonces pone no se evidencia, y yo digo como que no se evidencia, que usted no lo vio fue otra cosa, pero sí se evidenció, o sea, sí hay. Entonces me dice no lo alcancé a ver y me pone no conformidad de eso. Entonces eso se presta también para muchos inconvenientes y pasa en la práctica. Entonces tratemos de respetar, para eso se hace el plan de auditoría, para precisamente respetar los tiempos y pues tener, digamos que ese control. No sé si te ha pasado, Caro, ese tema. Sí, yo ahí agregaría que por eso es importante el plan de auditoría. Yo he visto muchos auditores que son muy buenos, pero nunca han hecho un plan de auditoría. Yo las primeras veces, pues yo era auditor auxiliar, entonces siempre iba detrás de un auditor líder aprendiendo y aprendiendo, y los primeros, unos que tuve, eran muy buenos, unos informes aprendí muchísimo, o sea, gente muy, muy pila para la parte de riesgos, pero nunca mandaron un plan de auditoría. Eso lo fui descubriendo con el tiempo y la experiencia. Entonces, ¿qué nos dice? Hay que tener en cuenta cuál es la política de la organización, por ejemplo, frente a consumo de alimentos. Hay empresas donde tú puedes comer encima del computador y no te dicen nada. Entonces, en esas empresas, el break, pues simplemente viene la señora de servicios generales, te trae el sándwich o el croissant, el café, el jugo, y tú sigues en la auditoría y vas comiendo. Entonces, ese tipo de breaks, pues, funcionan bien en algunas empresas
y realmente no detienen el avance de la auditoría. Mientras que hay otras empresas donde hay un espacio específico para cenar, para el break nos tenemos que desplazar a la cafetería, ahí vamos a consumir los alimentos y luego regresamos a la sala. Para ese segundo tipo de empresas, el break tiene que quedar en el plan de auditoría. Entonces, si vamos a empezar a las 7 de la mañana, de 10 a 10 y 20, break, espacio de medias 9, lo que sea, hay que incluirlo y hay que decirle al auditor. Lo mismo el almuerzo. Hay que tener en cuenta si el almuerzo lo va a dar la empresa y facilita todo para que en la sala de reuniones se almuerce y se siga, que hay empresas que lo hacen, o si definitivamente el auditor pues tiene que en el momento salir, mire a ver dónde encuentra y vuelve a la hora. Esos tiempos deben quedar reflejados en el plan de auditoría y si es posible ser amables con el auditor y avisarle con tiempo, mira, acá no está permitido comer, no te vamos a dar el almuerzo, pero mira, los puntos más cercanos son este y este y este, donde puedes almorzar, vale más o menos tanto, y calcular pues el tiempo que se va a demorar ir y volver para pues no presionarlo. O si la empresa le va a dar el almuerzo, le dicen, no te preocupes por el almuerzo, aquí la empresa te lo va a suministrar para que podamos tener menos tiempo de esas labores que no son precisas de auditoría. Sí, a veces que uno le sale el tiro por la culata por tratar de hacer más, hace menos. Entonces, a veces que se demora demasiado los almuerzos, el auditor se desespera, ya llega de mal genio, porque dice, no, ustedes me están quitando tiempo y yo necesito evaluarlos. Entonces, sobre todo en las auditorías de certificación que uno dice, pues entre menos tiempo, mejor, pero a veces no es tan así. Entonces, tratemos de hacer las cosas bien y en la justa medida para que no nos pasen esos inconvenientes. Bueno, coordinación de calidad dice, cuando contrato a un auditor externo le puedo enviar los formatos definidos en la empresa o me acomoda los formatos que él maneje. No se puede, no se puede manejar como auditores observadores. O sea, yo creo que hace referencia a lo que hablábamos antes. Entonces, pues una buena práctica es solicitarle a ese auditor externo si los informes que él maneja, el plan de auditoría, el informe de auditoría, cumple con lo establecido por su procedimiento de auditoría y pues de acuerdo también con los requisitos legales o con la norma ISO que pues, tenga en su organización y verifica y deja esos informes del externo. Es mejor porque a veces también esos auditores externos uno les dice, ok, mira, estos son mis informes, estos son mis formatos, y puede que no lo diligencien correctamente o también tenga un costo adicional diligenciar esos formatos, pues los formatos míos que los formatos que él ya viene manejando. Fijémonos que cuando son auditorías externas, de certificación, ellos nos entregan las no conformidades en los formatos de ellos. Ellos no se ponen a digitarlas en los formatos que nosotros tenemos establecidos. Entonces, es como también tomar esas prácticas que simplifican la labor de ambas partes, pero sí asegurarse que pues, ese formato está dando cumplimiento, ¿no? Tal cual, lo mismo iba a decir, finalmente el documento es de quien lo expide. Si quien hace el plan, por eso hemos hecho énfasis, ¿quién hace qué? Como el líder de seguridad y salud de trabajo hace el programa, pues el programa va en los documentos de la empresa y los formatos de la empresa. Pero ¿quién dijimos que hacía el plan? El plan lo hace el auditor. ¿En dónde va? Pues en los formatos de auditor. ¿Quién hace el informe? El auditor. ¿En qué va? Pues en los formatos que él utiliza, porque él es el que está expidiendo el documento. Y como dijo Diana, bueno, yo por el plan de auditoría no peleo, si quieren que les cambie el formato, se los cambio porque eso es muy sencillo. Pero si quieren que haga el informe en otro formato, sí vale más. Porque uno ya tiene una metodología y una práctica en la auditoría de ir tomando notas bajo ciertos aspectos y si se lo cambian, pues le va a requerir mucho más tiempo. Además, yo siempre digo que uno trae al auditor es para que le enseñe cosas nuevas. Qué chévere ver qué formato tiene ese auditor, cómo lo hace ese auditor para uno aprender y de pronto más bien lo que hace es mejorar algunos documentos internos.
Ujú. Listo, pues cumpliendo nosotras con el tiempo, Caro, las conclusiones de que nos llevamos de este live de plan de auditoría de hoy. Entonces nos llevamos uno, que plan de auditoría es diferente de programa de auditoría. El plan de auditoría lo realiza el líder del equipo auditor o el auditor. Él lo debería entregar días antes de la auditoría, en el cual enmarca las horas, cada hora o cada fracción de tiempo de la auditoría, qué se va a hacer, a qué se va a auditar. Es importante que la persona de seguridad y salud en el trabajo socialice ese plan de auditoría con las personas interesadas, los que van a ser auditados, para garantizar pues, la disponibilidad de tiempo de todos en las horas en las que se han planeado. Sí, básicamente el plan de auditoría va siendo como, por resumirlo en una palabra, el horario específico de ese día de auditoría, bueno, de esos días, porque puede ser una auditoría que dure varios días. Y el programa de auditoría no solamente es el cronograma de las diferentes auditorías que hay normalmente en un año, sino que también va a especificar pues, el objetivo, el alcance, el equipo auditor, los métodos de auditoría, los criterios, ¿cierto? Y el plan de auditoría va a ser ese horario donde también pues, está un objetivo, está un alcance, están los criterios, equipo auditor, auditados, pero es ese detalle de qué es lo que se va a auditar en cada momento del tiempo. Eso nos llevamos para que mejoren esos formatos que de pronto a veces no se exigen o uno no les ve la importancia, sino que piensa que son como el documento del documento que alguien se inventó para el programa, para el plan de auditoría o el programa de auditoría, y la verdad es que tienen un objetivo bien claro desde su concepto, entonces para que revisen eso en su organización y en las próximas auditorías que hagan. Los invitamos a que vean los videos que vamos a estar publicando mañana jueves. Vamos con el tema que está súper pedido por ustedes del perfil del auditor. Y para que vean los otros temas, se pueden acercar a la página de www.lascarolinas.club y ahí van a ver los otros temas que tenemos para la siguiente semana, y ya con esta semana sí acabaríamos la jornada de lives. Y nada, pues esperamos que les haya gustado esto, y llega a decir que quedamos aquí en HCQ, no, aquí quedamos aquí en Las Carolinas. Listo, muchas gracias a todos por haberse conectado. Esperamos solucionar los problemas técnicos en Safety ya pronto. Nos vemos mañana a 5:30 de la tarde nuevamente aquí en YouTube de HSQ Nueva Visión para hablar sobre el perfil del auditor del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Chao, chao.